Las historias de quienes vivieron y resistieron el conflicto armado en Voces desde el Territorio, el podcast de Colombia 2020 y El Espectador. El 26 de marzo de 2018, un equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio fue secuestrado por el Frente Oliver Sinisterra, al mando de alias Guacho, un grupo disidente de las FARC. Casi 2 semanas después se conoció que los periodistas Paul Rivas, Javier Ortega y el conductor Efraín Segarra fueron asesinados a manos de sus captores. Este fue uno de los hechos que marcó el 2018 como el año más violento contra la prensa en Colombia en los últimos 15 años, según la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. A propósito del Día del Periodista, que se conmemora hoy, 9 de febrero en el país, esta segunda temporada de Voces desde el Territorio inicia con un capítulo dedicado a quienes ejercen esta labor en los territorios donde el conflicto se ha vuelto a sentir a pesar de haber cerrado un proceso de paz con las FARC. ¿Qué significa ser periodista en zonas de conflicto como Cauca o algunas zonas de Antioquia, donde están las disidencias y grupos como el ELN, el EPL o reductos paramilitares? Hoy les traemos 4 voces desde Cauca, Putumayo y el Bajo Cauca antioqueño. En este episodio los acompañan Carolina Ávila y Sebastián Forero. Mi nombre es Eder Narváez, soy comunicador social periodista de la Universidad de Antioquia en el Bajo Cauca antioqueño. Llevo 6 años dedicados al periodismo. Trabajo como corresponsal para Teleantioquia Noticias, cubriendo todo el Bajo Cauca, y soy el director de un medio de comunicación regional. Se llama NP Noticias y hace aproximadamente 5 años que nació. Mi nombre es Laura Montoya, periodista, trabajo desde hace muchos años en Putumayo, hago parte de ese gremio de periodistas que defienden causas sociales, humanas, de ese periodismo crítico, investigativo, siempre en busca de la verdad. Mi nombre es Alfonso José Luna Heller, director de la Red de Medios de Comunicación Proclama de Cauca. Es un conjunto de medios de comunicación que tuvo nacimiento hace unos 35 años. Soy Dora Muñoz, comunicadora indígena del pueblo Nasa, en el norte del Cauca. He estado en el espacio de comunicación, especialmente en la radio y en el área escrita, desde hace varios años. Inicié acá en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, en la ASIN. Cauca, Putumayo y el Bajo Cauca antioqueño, desde donde vienen estos testimonios, son justamente algunas de las zonas donde el conflicto ha vuelto a traer desplazamientos, asesinatos y amenazas. Ellos son la evidencia de lo que precisamente reveló la FLIP esta semana en su informe Prensa Acorralada, un juego de violentos y poderosos. La entidad documentó 477 casos de ataques a la prensa, en su mayoría amenazas, dejando más de 600 víctimas en todo el territorio. Laura, Eder, Alfonso y Dora se dedican a contar el día a día de sus comunidades. Cubren todo tipo de noticias, pero precisamente por el regreso de enfrentamientos entre los grupos armados, las noticias de orden público abundan y son las que más los ponen en riesgo. Tal vez creemos que los ataques y las amenazas vienen solo de grupos armados, pero la FLIP precisamente sostiene que entre los principales agresores también se encuentran funcionarios y miembros de la fuerza pública. Puede sonar crudo, pero cuando se ejerce este oficio desde las regiones, sobre todo regiones que han sido víctimas del conflicto y con presencia de grupos al margen de la ley de uno u otro bando, uno aprende a vivir con la zozobra. En el año 2008, cuando trabajaba para una emisora filial a una cadena radial nacional en Puerto Asís, Putumayo, fui amenazada y fui atentada. En ese año, cuando el país estaba siendo vilmente violento contra nuestros niños y niñas, era una cosa terrible. Realicé algunas denuncias acerca de desaparición forzada de niños que estaban siendo reclutados para grupos ilegales. Empecé a recibir amenazas a la emisora por llamadas, luego mensajes de texto entraron a la emisora, me golpearon vilmente, me desplazaron. A mí y a mi pareja me tocó salir hacia Bogotá. Desde ese entonces pues soy una desplazada más por el conflicto. He sido víctima de 2 agresiones
físicas y he sido víctima también de 2 amenazas de muerte vía celular, mensaje de texto. La primera agresión ocurrió cuando estaba pues en quinto semestre de la universidad. Estaba cubriendo una protesta entre los mineros y la fuerza pública. Inmediatamente con una cámara empecé a grabar a los del SMAT cuando agredían al joven. Inmediatamente los del SMAT se dan cuenta que yo los estoy grabando, vienen y ordenan que me capturen. Me dijeron que yo era un infiltrado, que por qué los estaba grabando. Yo le manifesté que era periodista, me quitaron la cámara, no me la querían entregar. Como la cámara tenía una memoria interna, intentaban borrar lo que había grabado, pero no fue posible. Entonces me la iban a estrellar contra el piso. Yo les supliqué que no lo hicieran y me la entregaron. Luego de que me agrediera el SMAT, recibí una amenaza en la que me daban 24 horas para abandonar el municipio de Caucasia. Pues automáticamente interpuse la denuncia ante las autoridades, pero hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre quién o quiénes fueron o son los responsables de esta amenaza. Hay algunas amenazas colectivas, no directamente a las personas. Sabemos que molestan, ¿no? Muchas veces también, sobre todo las informaciones de la manera como las presentamos, porque la comunidad es agredida por la fuerza pública. Decimos que la fuerza pública porque tenemos las evidencias. Si es la guerrilla, pues decimos la guerrilla, mostramos las imágenes, tenemos audio, los publicamos por las emisoras, hacemos el trabajo audiovisual y pues nos corresponde mostrar las evidencias que podamos tener. Y esto, claro, nos pone también en riesgo en el sentido de que pues a veces contradecimos el discurso de uno u otro bando. Manifestar que ningún grupo armado realmente defiende la vida, que ningún grupo armado nos va a cuidar, y en este sentido comunicadores conscientes, claros de lo que está pasando y haciendo ese trabajo de visibilización y de conciencia se convierten en un obstáculo también para sus intereses. Los invitamos a comentar este episodio y compartirlo en redes sociales. Nos encontramos en las plataformas Spreaker, Spotify, YouTube y en la página de Colombia 2020 del Espectador /podcast. La prensa en todo el país sufre por las obstrucciones de las autoridades, por las amenazas, exilios, desplazamientos internos y la destrucción del material de trabajo. Pero el periodismo local, como nos contaron Eder y Laura, es mucho más vulnerable a estas agresiones, incluso se torna casi cotidiano. En el caso del Cauca, donde el conflicto se ha vivido con mucha intensidad, Alfonso, director del medio Proclama del Cauca, estuvo en manos de la exguerrilla de las FARC durante 3 días y Adora, como indígena del Cabildo de Corinto, la marcó la muerte en octubre de 2017 de Efigenia Vázquez, indígena y periodista de la emisora Renacer del pueblo Coconú. Yo estuve retenido por las FARC. Vinieron unos tipos que me iban a entregar, se identificaron como de las FARC y me retuvieron y me llevaron con la disculpa de que me iban a entregar a Sigifredo, el diputado. Y en esa circunstancia estuve allá, pero fue una gran mentira y entonces ellos lo que necesitaban tener era una persona reconocida como que supieran que la tenían allí porque tenían una presión muy fuerte de las fuerzas militares y de policía sobre un reducto de la FARC que estaba acorralado. La presencia mía pues les permitió negociar la salida mía y entonces retirarse las tropas y ellos tuvieron un escape y se pudieron volar y me dejaron por ahí tirado. En 2015 se reactivaron las recuperaciones de tierra, o ahora lo que hemos llamado las liberaciones de la madre tierra. En Corinto hay varios puntos donde las comunidades han entrado a las haciendas cañeras a posicionarse en esos territorios y a vivir allí. Cuando la gente está en el trabajo de minga, en el corte de caña, siempre hay agresiones por parte del SMAT, de la fuerza pública o la seguridad privada de los ingenios, siempre llega a hacer disparos. Han habido varios asesinatos en estos espacios de las mingas. Fue asesinada una compañera comunicadora en Coconuco, también en un proceso de liberación del predio Aguas Tibias, Efigenia Vázquez. Ella fue asesinada por la fuerza pública.
Estos escenarios obligan a que algunos de los periodistas en estas regiones tengan que desempeñar su labor con chalecos antibalas, escoltas, botones de pánico o vehículos blindados. Hay, según la FLIP, 172 periodistas que cuentan con alguna medida de protección del Estado. Sin embargo, los niveles de impunidad son alarmantes. En el 79% de los casos no ha habido ningún avance en materia judicial. Realmente uno sabe que está expuesto, uno sabe que siempre es vulnerable y obviamente se tienen que tomar medidas de protección. Así te pongan una escolta, así te den un chaleco blindado, así te den un vehículo, lo que sea, uno sabe que debe tomar sus propias medidas de autoprotección. Siempre recomiendo tener un grabador de llamadas, uno no sabe en qué momento te van a llamar, a amedrentar, y esto se convierte en una prueba más para las denuncias ante las autoridades. En cuanto a los recorridos, no hacer siempre los mismos recorridos hacia tu trabajo. No emprender viajes inesperados cuando vas a hacer trabajos de campo, siempre dar a conocer a tu núcleo familiar, a tus amigos de confianza, a tu jefe. Evitar llegar a lugares donde no tengamos pleno conocimiento con quién nos vamos a encontrar, evitar llegar a lugares en las zonas rurales que son prácticamente lideradas por los grupos armados ilegales. Incluso acá en la región toca pedir permiso a esos grupos para uno poder ingresar a la zona rural. Les toca hablar con los presidentes de Junta de Acción Comunal, con los líderes, para que ellos hagan la intermediación. De lo contrario, se convierte en una sentencia de muerte y aquel que no tome las medidas de precaución termina siendo víctima. Ya he visto asesinar a 2 compañeros, uno en Tarazá y otro en Caucasia. Creo que nadie quiere ser la tercera víctima. No existe la libertad de expresión, porque yo quisiera denunciar realmente qué es lo que está pasando con la minería ilegal aquí en Santander de Quilichao y quiénes son los que la hacen, pero quienes los defienden son precisamente las autoridades. Escuchamos un panorama difícil, delicado, incluso hasta peligroso, pero quisimos preguntarles por qué a pesar de ello decidieron ser periodistas y con el tiempo cada agresión, asedio o amenaza no les ha quitado las ganas de seguir adelante. El periodismo sirve para cambiar la sociedad, sirve para ilustrar a las comunidades, sirve para crear opinión pública. Si no somos capaces de contribuir a una mejor sociedad, pues entonces vámonos a conseguir dinero de otra manera. Uno como periodista no es que sea un héroe, ¿no? Pero se siente apreciado por la gente, se siente como una persona indispensable en su comunidad. Vale la pena porque estamos en una región abandonada por el gobierno, invisibilizada durante décadas, y nosotros los periodistas nos convertimos en esa opción de poder reflejar y visibilizar cosas que ocurren acá, que quizás los gobiernos no tienen en cuenta, pero que gracias a esa información que uno difunde, inmediatamente llama la atención de ellos. Hay mucha gente que nos ve a nosotros como la persona que les va a solucionar el problema. Eso en gran medida lo recibo de buena manera. Yo creo que es necesario hablar de estas situaciones y de estas realidades y de estas luchas también y de estas resistencias y de estas apuestas organizativas que hay en las comunidades y que existen en el país. Bueno, esto le causa a uno satisfacción porque vemos que no es solo, digamos, como unas luchas aisladas, son unos pocos. Yo creo que es la mayoría, o somos la mayoría. Escúchenos todos los sábados por estas plataformas y por este mismo canal. Los esperamos.